El gobierno de Javier Milei se prepara para dar batalla en el Congreso y así defender el paquete de leyes me puse a laburar, boludo, me pongo a laburar. Extraordinarias. En la justicia ya son 10 los amparos que piden la inconstitucionalidad de este DNU y mañana la CGT se va a concentrar en tribunales antes de decretar un plan de lucha. A 16 días de asumir el Congreso, la justicia y la calle son los 3 frentes de batalla de Milei. Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Estas son las noticias a las 20:30. Mientras se espera la llegada del paquete de leyes del presidente Milei al Congreso, el vocero Manuel Adorni afirmó que los legisladores deberán elegir entre lo que votó la gente o poner palos en la rueda. Desde hoy el Parlamento entró en extraordinarias y hay críticas de la oposición por el proyecto que restituye el impuesto a las ganancias. El presidente de la Comisión de Presupuestos, José Luis Espert, defendió la medida. El presidente de la Nación, Javier Milei, si aumenta impuestos va a ser para hacer déficit cero y luego bajar impuestos. Hay un nuevo acuerdo entre el gobierno y los supermercados que se denomina precios diferenciados. Se trata de un programa que incluye 20 productos de la canasta básica que tendrán un descuento del 20% durante 60 días a partir de mañana. En instantes te contamos todo lo que está incluido. Antes de la marcha de la CGT contra el DNU, los referentes sindicales se reunieron con legisladores de Unión por la Patria. La manifestación será mañana al mediodía y las organizaciones sociales se van a sumar, aunque van a marchar por separado. Los gremialistas además no descartan la posibilidad de anunciar un paro. Largas filas en las paradas de colectivos luego de que las empresas redujeran la frecuencia en un 50%. Las cámaras empresarias reclaman más subsidios o que aumente la tarifa. La reunión con el gobierno será el próximo jueves. Se terminó la novela y Boca comenzará el 2024 con un nuevo entrenador, siempre y cuando los papeles que restan los pueda destrabar. Ahora, ¿qué es lo que falta para que Diego Martínez sea el nuevo entrenador de Boca? ¿Falta dinero? ¿Falta que cierre su contrato con Huracán? ¿Qué queda del vínculo del entrenador con el equipo quemero? Bueno, eso y mucho más te lo vamos a contar en un rato. Ya tiene programado su primer refuerzo en caso de que sea técnico de Boca. Ya rige, ya está vigente este llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso y si bien estaban la mayoría de los legisladores, hoy la actividad fue mínima en el Parlamento. Es que se está esperando en que entre esta noche y probablemente mañana ingrese al Congreso el paquete de leyes para ser debatidos en extraordinaria, siendo este tipo de sesiones son solamente los proyectos que envía el presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo. Hay algunos que están generando mucha polémica, como por ejemplo la reversión parcial o total del impuesto a las ganancias. Hay novedades en el Congreso, por eso desde el móvil está trabajando nuestro compañero Cristian Doldán. Hola, buenas noches, Cristian. Buenas noches, Silvina. Como decía, ¿sí? Después de lo que fue la publicación del DNU, comenzaron obviamente las reuniones en el Congreso a la espera también de este paquete de 11 leyes que estaría enviando Javier Milei, como bien decías, en las próximas horas. Y los diputados comenzaron ya a debatir. Hoy justamente en el anexo, desde temprano, vimos pasar a diferentes diputados comenzando a debatir sobre estos temas que obviamente importan y mucho a toda la población, algunos más polémicos que otros, y también con unas definiciones un tanto, por decirlo, apresuradas, ¿no? Escuchábamos a algunos diputados también ya señalando, por lo menos dando sentencia de la posición que van a tener con respecto también al DNU, ¿no? Pensando en que muchas de esas, de más de 300 leyes que se derogan, que se modifican, todavía tienen que ser analizadas, ¿sí? Había otros diputados que, sí, por supuesto, se mostraron un poco más cautos a
la hora de poder definir su posición respecto a estas, al paquete de leyes que se espera y también al DNU que va a estar ingresando también, que se va a estar discutiendo a la espera de la conformación de la bicameral, ¿sí? Que va a estar definiendo si se acepta o no, si se avanza o no con el DNU enviado por Javier Milei la semana pasada. Uno de los diputados que dio la palabra fue José Luis Espert, que se refirió de esta manera a la discusión que comenzó en esta jornada en el Congreso. Yo voté en contra de la baja de ganancias este año por dos razones, porque a mí me parece que ganancias es un buen impuesto, los países más desarrollados lo tienen, los más ricos, y además porque venía sin una baja de gasto para evitar el déficit fiscal. El tema en Argentina no es el impuesto a la ganancia, el tema en Argentina es el tsunami de impuestos que los argentinos tenemos que pagar para mantener un Estado que no sirve. La prioridad del gobierno es el déficit cero. Es muy diferente al aumento de impuestos que está haciendo el demente de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que está matándonos impuestos a los bonaerenses. El presidente de la Nación, Javier Milei, si aumenta impuestos va a ser para hacer déficit cero y luego bajar impuestos. Así entonces, las declaraciones de quién va a ser el presidente de la Comisión de Presupuesto. Cristian, esta era una tarde con mucha actividad en cada uno de los bloques, porque el grupo de federales que está liderado, entre otros, por Miguel Ángel Pichetto, tenía una reunión que era muy importante, muchas figuras muy conocidas, pero detrás de una misma posición. El radicalismo tenía un Zoom, el viernes tuvo un Zoom, hoy esta tarde tenía otro para tratar de contemporizar algunas posiciones. ¿Qué es lo último que se sabe? ¿Qué es aquello de lo que se está hablando en este momento? También te sumo, Silvina, que senadores de Unión por la Patria se estaban reuniendo con Héctor Daer, ¿sí? Vamos a hablar directamente al referente de la CGT respecto de lo que va a ser la movilización de mañana, ¿sí? Mucho movimiento con respecto a lo que tiene que ver la actividad acá en el Congreso y también por fuera del Congreso, ¿sí? Porque hablamos de inquilinos agrupados que hoy, a partir de las 6 de la tarde, comenzaron una protesta, un colchonazo, lo denominaron, ¿sí? Junto a el gremio, o por lo menos la agrupación Hipotecados UBA, ¿sí? Personas que también con muchas deudas, personas que hace años vienen reclamando también una situación que los aqueja, ¿sí? Una solución para todas aquellas personas que tienen que alquilar. Básicamente lo que están reclamando desde inquilinos agrupados y también Hipotecados UBA es que esta desregulación del mercado con respecto a los alquileres básicamente los perjudica y mucho, ¿sí? Así lo decía el Gervasio Muñoz, que es referente de inquilinos agrupados y quien estuvo al frente de este colchonazo frente al Congreso. Lo que estamos planteando es, primero, que somos todos parte de una misma situación, que es la especulación con la vivienda, el negocio de unos pocos sobre la necesidad de muchos, y que además esto se agrava con el decreto de Milei, que plantea que no haya marco regulatorio en la Argentina para alquilar, algo que no existe en ninguna parte del mundo. No va a haber plazo mínimo para contratos de alquiler de vivienda. Te van a poder alquilar por un día, por horas, por una semana, por 15 días, por 2 meses. Tampoco hay obligación de pagar en moneda local. Te van a poder pedir que pagues en cualquier moneda, dólares, euros, lo que sea. Solo con estas dos cosas que te nombro, las consecuencias van a ser dramáticas. Hoy es un día de mucha actividad y sobre todo de mucha información que se genera en el Congreso. Por esto mismo, hoy desde la Casa Rosada y en este marco de convocatoria a sesiones extraordinarias, se están escuchando por parte de los legisladores cuestionamientos al decreto de necesidad de urgencia, al tema de ganancias, entre otros. Se está pensando redefinir algunos lineamientos legales, pero desde la Casa Rosada, te decía, el vocero presidencial también salió a intentar marcar territorio. Manuel Adorni generó allí un llamado muy particular a senadores y diputados. Dijo que ellos deben estar a la altura. Hay muchos argentinos de bien que efectivamente quieren una Argentina distinta, que quieren terminar con la decadencia, con esta foto que muchas veces he descrito en esta misma conferencia, y hay otros que, por supuesto, no quieren cambiar. Por supuesto que este trámite legislativo atañe a la responsabilidad de diputados y senadores,
que básicamente deberán elegir entre acompañar lo que ha votado la gente, acompañar el cambio, acompañar esta Argentina que queremos para la gente de bien y sin el peso del Estado, o seguir obstruyendo este cambio y poner palos en la rueda a esto que la mayoría de los argentinos queremos. Así que apelamos a, por supuesto, la buena voluntad y que estén a la altura de las circunstancias en el marco de urgencia en el que estamos inmersos todos los argentinos. Tanto la CGT como la CTA ya han realizado planteos judiciales, pero mañana, miércoles 27 de diciembre, lo que va a ocurrir es una concentración en la plaza frente a tribunales, donde se van a manifestar distintos sectores gremiales, sindicales y sociales, de una manera muy particular, acercándose hasta este edificio para pedir que se declare la inconstitucionalidad del DNU. Hoy tanto la CTA como un sector muy importante de la CGT, la Mesa Chica, la Mesa de Poder, e incluso Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, se acercaron al Congreso y mantuvieron una reunión con los referentes del bloque del Frente de Todos. Allí trabajando también nuestro compañero en otro móvil. Allí está Joaquín Debert. Hola Joaquín, buenas noches. Silvina, buenas noches. La reunión terminó hace minutos, como bien decías, con los titulares de la CGT, la CTA Autónoma, con 20 senadores de Unión por la Patria que estuvieron de manera presencial acá en el Senado de la Nación, y también otros tantos por Zoom mantuvieron esta reunión con los titulares sindicales para delinear los pasos a seguir con respecto a este decreto de Javier Milei, que, bueno, en palabras de Hugo Yasky, se lleva puesta 330 leyes sancionadas en este Congreso Nacional, y según el titular de la CTA Autónoma es una burla a la división de poderes, según nos han dicho acá antes de ingresar a la reunión. Y luego también hablaba con nosotros José Mayans, el titular en el Senado de el presidente de Unión por la Patria en el Senado. El objetivo de Mayans es que mediante la discusión en el Congreso de este decreto, el pueblo se entere de qué se trata realmente este decreto que se lleva puesto, según nos dijeron después de esta reunión, leyes sancionadas por el Congreso Nacional. Mañana va a haber un documento leído por la CGT a las 12 del mediodía que va a unificar los reclamos y la posición, mientras que Héctor Daer también nos adelantaba que un paro todavía no está confirmado, pero es una de las herramientas posibles para lograr el objetivo de frenar este DNU. Mientras tanto, ¿qué cambió durante la tarde? Que, como bien sabíamos, había contactos entre Eduardo Beliboni del Polo Obrero y la CGT. ¿Qué pasó en el medio esta tarde? Bueno, Pablo Moyano canceló una reunión que iba a tener con Eduardo Beliboni. De hecho, Beliboni lo había difundido esto en las redes. Bueno, Pablo Moyano le canceló la reunión, así que toman distancia los movimientos sociales del Polo Obrero con la CGT y la UTEP, que también va a marchar mañana. Esto nos decían al iniciar y luego terminar la reunión entre senadores de Unión por la Patria, la CGT, la CTA Autónoma y la CTA. Venimos a plantear que hoy hicimos la presentación ante la justicia, y por el otro lado hay un camino político que es que el Congreso no lo deje correr, o sea, lo declare inválido a través del rechazo de ambas cámaras. Mañana, ¿cómo? Miedo, no, ¿cómo va a tener miedo? A ver, lo que no hay que comprarse es el show. Lo que no hay que comprarse es el show de que pongan gendarmería, que pongan esto, digamos, la Argentina no está para esto, no está para tensiones. ¿No? ¿Puede llegar a analizar un posible paro? Seguramente va a ser parte del análisis, no solo un paro, sino un plan de lucha. Digamos, lo que ustedes tienen que entender es que el objetivo es el DNU. El decreto de necesidad de urgencia se utiliza en casos especiales, pero no para derogar 300 leyes prácticamente de la República Argentina, porque a partir de acá, si eso se hace, no tiene sentido la existencia del Congreso realmente. Así que bueno, estamos preocupados, primero por el derecho de los trabajadores que ha sido vulnerado en este decreto,
estamos preocupados por el tema de la visión que se tiene con respecto a las empresas del Estado. Nosotros estamos dispuestos a trabajar ley por ley, a discutirlo acá en el Parlamento, las leyes que quieran derogarla o las leyes que quieran modificarla, estamos dispuestos a trabajar y obviamente estamos dispuestos a dar nuestro punto de vista con respecto a los cambios que se quieran hacer en cualquiera de estas leyes. También habló, por supuesto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Por cierto, hoy era muy importante la presencia de efectivos policiales, en particular de la Policía Federal, en las inmediaciones, el perímetro del Congreso de la Nación y también de la plaza del Congreso. La ministra opinó a propósito de la concentración que mañana va a realizar la CGT en tribunales. Hizo un pedido muy concreto. Pidió que se ayude al país a salir adelante porque en 16 días, afirmó, de este gobierno ya le han hecho 3 marchas. Hace 16 días que ha asumido este gobierno y ya es la 3ª manifestación. A quienes tienen planes sociales, que recuerden que si se quedan haciendo sus tareas habituales van a mantener el plan. Si no se quedan haciendo las tareas habituales e incumplen la ley, no estando en una plaza, sino cortando una calle, como se dijo muchas veces, el que corta no cobra. Pedirle a todos los ciudadanos argentinos y especialmente a los trabajadores que entiendan que este gobierno está desarmando un modelo que es un modelo total y absolutamente corporativo, que solo beneficia a unos pocos y ha dejado a millones y millones de trabajadores fuera del trabajo formal. Pedirles que, en vez de oponerse, ayuden a que el país salga adelante. La suba de precios está golpeando los bolsillos de todos los argentinos y también está empezando a afectar a las ventas de los supermercados. Por eso el sector anunció hoy un nuevo programa de precios. Se va a llamar Precios Diferenciados. ¿En qué se diferencia justamente de precios justos y precios cuidados? En que es un acuerdo voluntario por 60 días anunciado por los supermercadistas para tener descuentos del 20% en 20 productos de primera necesidad, de alimentos, de higiene, de marcas que los supermercados van a elegir cuáles ponen a disposición del consumidor. Acá no interviene para nada la Secretaría de Comercio, no hay una lista definida desde el Estado, sino que es todo decisión y voluntad de los supermercadistas. Por 60 días, 20 productos a 20% de descuento. Vamos a hablar de los precios, naturalmente, porque además hay estudios, hay relevamientos que están indicando que hay una caída en el volumen de ventas en los sectores pymes, en pequeños comercios, en sectores minoristas. En línea ya está con nosotros Fernando Chiche Sabore, que es el titular de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires. Sabore, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola Silvina, ¿cómo anda usted? Siempre es un placer. Es un gusto saludarlo. Queremos que por favor nos cuente qué ha pasado, por un lado, con el volumen de los productos vendidos durante este último tiempo, en particular Nochebuena, Navidad, y por el otro lado, algo que nos inquieta y mucho a todos, ¿cómo está recibiendo usted la lista de precios? ¿Con qué variaciones? Bueno, digamos que si ponemos un cerco, ¿no? De arranque de precios exagerados, yo diría que el martes 21 de noviembre comenzó, digamos, un avance en los mayoristas entre un 25 y un 30%. Y creo que de ahí, Silvina, es como que se abrió el grifo, ¿cierto? Los aumentos siguieron y siguieron. Evidentemente hay aumentos de precios que superaron el precio de venta nuestro. Evidentemente muchos colegas se asustaron. Algunos cerraron algunos días el negocio, 1 o 2 días, porque no dábamos abasto para cambiar precios. También, digamos, en mi caso personal, fue una discusión familiar que tuve, porque también mi familia estaba preocupada por esto, porque, no sé, ponerle un ejemplo, mientras yo vendí un puré de papas instantáneo a 700 pesos, lo repuse a 1.100. O sea que casi te puedo decirle que vendí 2 paquetes para comprar uno. Entonces, esto es lo que nos asustó. Evidentemente, desde comienzo por poner este cerco, ¿no? 21 de noviembre, al día de la fecha, literalmente la mercadería duplicó el valor.
Y esto, digamos, es el causal de que hoy estuve en 3 mayoristas, después de un fin de semana largo, después de un fin de semana que también está en el medio la Navidad, y evidentemente los 3 mayoristas que estuve, no había colegas. O sea, los mayoristas, se suponía de que hoy era un día de mucha reposición por la venta, y evidentemente los colegas no han ido. ¿Por qué? Y porque las ventas no acompañaron. Bueno, Estimamos pero nosotros que... también queremos saber qué es lo que pasa con el tema de los precios de reposición, por un lado, que me parece que es un dato muy importante, qué pasa con los márgenes de rentabilidad. Y otro punto que tiene que ver con el abastecimiento de productos, porque a veces nosotros vemos que no hay tantos productos en oferta en las góndolas. Bueno, el tema abastecimiento capaz que se destaca más en lo que es el hipermercado, Silvina. En nuestros negocios medianamente, nuestros comercios están abastecidos, sí, con precios como en el hipermercado, altos. Evidentemente, la alza de precios no es para el almacenero, sino para todos. Es más, hay empresas que, ejemplo, una empresa de cerveza me avisó hace 10 días que iba a tener un 45% de aumento para el hipermercado y no aumento para nosotros. ¿Por qué? Porque evidentemente en el hipermercado no le permitían subir el precio, entonces lo que está haciendo la empresa es nivelando. Ahora, el tema de las subas de precios, bueno, evidentemente nada escapó, ¿no es cierto? Nada escapó a la realidad de un 100%. Muy bien. ¿Y cuál es el panorama que usted imagina para los próximos días? ¿Cree que puede haber una retracción, una baja en los precios o que van a seguir subiendo? Porque la carne picó fuerte, sube, después un poquito corrigió. Pero ¿cree que puede pasar lo mismo en el resto de los productos? Sobre todo porque recién... A ver. Sí, no, yo lo que creo que el codo, ¿no? Digamos, el quiebre de consumo ya se está dando, ¿cierto? Entonces, entendamos que terminamos este mes con una fiesta más, el 31 de diciembre, pero después viene enero y febrero. Y bien saben ustedes que enero y febrero siempre la caída de consumo está porque, bueno, la familia que puede se toma unos días de descanso, ¿cierto? Pero a esto sumarle el no comprar, la preocupación de la gente, ¿cierto? Entonces, evidentemente, lo que sabemos nosotros que la mercadería, todo lo que es valor, ventas, en lo que es enero y febrero, pensamos que si bien la mercadería subió un 100%, la caída de venta va a estar en un 50%. Entonces ahí entendemos de que inevitablemente los mayoristas y las empresas van a tener que empezar a evaluar esto. Porque entiendan ustedes, Silvina, de que nosotros vendemos mercadería comestibles, alimentos. Claro. Todo alimento tiene fecha de vencimiento. Entonces es un poco evaluar nuestros propios stocks para decir, si esta mercadería me llevó un mes venderla, bueno, es muy probable que ahora me lleve 2 meses. Entonces tengo que evaluar, como le digo a todos los colegas, el stock, porque si no, vamos a terminar tirando mercadería vencida. No, y además tirar alimentos con todo lo que eso implica. Muy cortito, ¿usted nota que la gente le pide mercadería fiada en el barrio o no? Bueno, digamos, el tema de la libreta, que era de la de mi padre, la libreta de hule negro, que era mensual, Silvina, bueno, esto se terminó, ¿cierto? Porque dar un fiado mensual implica que nos vamos a fundir literalmente. Pero sí, el cuaderno de fiados está, es un cuaderno donde tal vez el cliente viene y le dice, mira, me faltan 5 días para cobrar, no me podés anotar unas cosas, y esto está siempre, porque yo digo siempre que es algo recíproco, el cliente me da de comer todo el año, entonces yo no soy quien para negarle unos días de fiado, palabra antigua, pero que todavía sigue vigente, al cliente que se lo merece, ¿cierto? Porque en definitiva es el cliente que viene todos los días, el cliente cautivo de nuestros negocios. Tal vez se da mucho el caso en los jubilados, que también, imagínense, tengo 40 años de negocio, ese jubilado lo vi pasar a trabajar con una mochila. Hoy se jubiló y la jubilación, evidentemente, entre remedios, alquiler algunos y más la alimentación, ha decaído un montón. Bien. Fernando, le agradezco mucho. Fernando Chiche Sabores, el titular de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires. Buenas noches. Y Leandro, vos también estabas dándonos información a propósito de este acuerdo al que llegaron las partes, sin intervención en este caso del gobierno ni del Estado. Contanos un poquito más. Sí, ¿cuáles van a ser los 20 productos de la canasta básica que están dentro del programa Precios Diferenciados? Son alimentos, productos de higiene personal y de limpieza, fideo, yerba, aceite, huevos, leche, pan,
dulce de leche, gaseosas, té, mate cocido. Son un montón de productos, 20 en total, sobre los cuales va a haber un descuento del 20%. Ahora, lo interesante es lo siguiente. Cada supermercado va a elegir qué marcas ofrece. Nadie sabe qué marcas van a estar disponibles. Cada supermercado va a elegir en qué boca de expendio vos vas a poder conseguir esto. Tampoco se sabe dónde lo vas a conseguir. Y cada supermercado va a elegir sobre qué precio se aplica este descuento del 20%. Con lo cual, se conoce muy poco sobre este programa, se conoce muy poco sobre los detalles, sobre la letra chica, y todos se preguntan, ¿tendrá un impacto real teniendo tantas facilidades el supermercado para ver qué le ofrece al público? Bueno, esa es la gran duda que se va a empezar a vislumbrar a partir de mañana. Es un programa que entra en vigor mañana y que dura 60 días, hasta fin de febrero. Leandro, ¿y qué pasa con otro tema sensible? El de los ahorros y además ahorrar en pesos. ¿Hay novedades en este sentido? Vos sabés que hay muy pocos instrumentos financieros donde poner tus pesos. Vos cobrás, los pesos te queman en el bolsillo por la inflación, lo primero que haces es pagar deudas, comprar alimentos y si te queda algo, ver dónde los podés meter. Algunos van a comprar dólares, que no es una inversión, sino es una forma de resguardar el valor de tu dinero, pero otros empiezan a mirar los plazos fijos. Y ahí es interesante lo que está pasando porque hay un cambio muy importante que los televidentes tienen que conocer. El plazo fijo tradicional empieza a rendir en tasas negativas, o sea, perdés por goleada frente a la inflación, porque la inflación en diciembre se acelera casi un 30%. ¿Qué tasa de rendimiento te da un plazo fijo tradicional y cuál es la diferencia con el plazo fijo UVA? Bueno, un plazo fijo tradicional te da una tasa efectiva mensual, es lo que ves abajo en la pantalla, del 9%. Si decimos que en diciembre la inflación va a ser del 30%, perdés 21 puntos porcentuales de poder adquisitivo si haces un plazo fijo tradicional en diciembre a 30 días. El plazo fijo UVA es mucho mejor, es una mejor opción hoy. ¿Por qué? Porque el plazo fijo UVA sigue la evolución del índice SER. El SER sigue la evolución de la inflación. Entonces te da un índice SER más 1%, es decir, vas acompañando a la inflación y aparte del índice SER ganás un 1%. ¿A partir de qué día te conviene hacer un plazo fijo UVA? Te conviene hacerlo a partir del 15 de enero. Anotátelo bien, 15 de enero. ¿Por qué 15 de enero? Porque a partir del 15 de enero empieza a capturar el índice de inflación que vamos a tener en diciembre, que es casi el 30%. Como hay un rezago de 15 días, a partir del 15 de enero vos capturás ese salto inflacionario y entonces el índice SER te paga más. Y aparte le sumás el 1%. Lo que tenés que hacer es fijarte bien en el home banking de tu banco, porque los bancos, como saben que es un producto que rinde más y que es deficitario para ellos, te lo esconden en el home banking, pese a que el Banco Central ratificó su vigencia. Entonces, buscalo bien, en algunos casos está en los home banking, en otros no. Si no está, andá a la sucursal, pedí por este producto, porque el Banco Central mantuvo su vigencia y es el único producto que de alguna forma le pelea a la inflación. El plazo fijo tradicional pierde, los bonos SER pierden, todos los otros productos pierden. Así que anotate bien, 15 de enero, colocá tus pesos en plazo fijo UVA, que es cuando se actualiza ese plazo fijo. El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que los saberes de los jubilados se van a recomponer por medio de un decreto y que se está a la espera de un nuevo mecanismo que reemplace la ley de movilidad. Esto lo hizo en su habitual conferencia de prensa de las mañanas en la Casa Rosada. Y allí repitió que por la inflación, la aplicación de la actual ley de movilidad jubilatoria iba a generar una pérdida del poder adquisitivo, atención, escuchen cuánto, del 40% como consecuencia de la inflación. Eso, aseguró Adorni, no lo podríamos permitir. El secretario general de ATE Nacional, el gremio de los estatales, Rodolfo Aguiar, denunció penalmente al presidente Javier Milei y también al resto de los funcionarios por los delitos de abuso y además usurpación de autoridad y de traición a la patria. ¿Qué es lo que dicen desde ATE?
que la ley penal vigente en nuestro país castiga a todo funcionario que dicte una resolución que sea contraria a la Constitución Nacional y también a las leyes vigentes. Y en este caso, la conducta tanto del presidente como de todas aquellas personas que están involucradas en la redacción del decreto de necesidad de urgencia se encuentran encuadradas en este accionar. Esto lo dijo Aguiar, el secretario general de la CTA, quien además afirmó que en esta denuncia está contemplada la idea y que por más que sea el presidente no puede arrogarse facultades extraordinarias o pretender tener para sí la suma del poder público convocando extraordinarias con los temas y con los formatos con los cuales lo ha hecho en este momento. Eso también está penado, afirmó. También por decreto, el gobierno oficializó la baja de los contratos de 7.000 empleados públicos que ingresaron durante este año 2023. Con la firma del presidente Milei, esta madrugada se publicó en el Boletín Oficial el decreto 84 de 2023 que confirma esta medida. Pero además, el Poder Ejecutivo también advirtió que va a revisar la situación de los trabajadores del Estado que están en fusiones desde antes de este año. Este es el momento en el que agentes de la policía de la ciudad detuvieron a un delincuente que circulaba en un automóvil robado. Esto pasó en el barrio de Saavedra. Ese automóvil tenía un pedido de secuestro desde el pasado 15 de diciembre en el marco de una causa por hurto agravado a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 40. La secuencia empezó cuando el anillo digital de seguridad detectó al vehículo en la zona del Puente de la Noria y allí se desarrolló el operativo que terminó en esto que vos estás viendo ahora. Parece estar firmado, pero no es tan así. Si bien Boca ya tiene encaminado a su nuevo entrenador Diego Martínez, todavía faltan detalles. Está todo casi cerrado, pero Huracán se propuso poner todos los palos en la rueda que le sean posibles para que el Gigoló, como lo apodaron los jugadores de Tigre en su ascenso a la máxima categoría, llegue al Club de la Ribera. Todavía su desembarco en Ezeiza se hará esperar al menos unas horas, al menos unos días, quién sabe. Se dará lo antes posible siempre y cuando el Xeneize ponga el dinero para poder destrabar la cláusula. Aún así tenga la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme todos los dólares que pide el conjunto de la Quema para poder sanear la deuda y terminar con el contrato que todavía le quedaba a Martínez, puede que le den algunas vueltitas más, porque el enojo es bastante grande y no solamente le pertenece a los hinchas, sino también a David Garzón, presidente de Huracán, que dejó entrever que no quedó para nada bien la relación con Diego Martínez. Acá en Huracán estamos esperando que se presente, que renuncie o que pague lo que tiene que pagar, pero no tenemos ni noticia nosotros. También tiene que mandar la renuncia o hoy se tenía que presentar en la Quemita, a hablar o a renunciar o a trabajar o a lo que sea, y nada pasó y nos encontramos con un comunicado que, bueno, realmente no sé si es oficial de Boca, si algunos me dicen que sí, otros me dicen que no es la página oficial, realmente no lo sé. Nosotros estábamos con un técnico terminando un año, de un día para otro se fue, después no responde, no hacen nada, entonces bueno, estamos medio, no nos queda otra. Nosotros por supuesto que vamos a intimar y vamos a hacer todo por la vía legal que corresponde. Que vaya donde quiera, es real, llama a Boca, se mean, se van desesperados y no respetan a un club que les ha dado todo, y nosotros nos tenemos que hacer valer. Qué fresquita la mañana de hoy sobre la ciudad de Buenos Aires. El termómetro marcó cerca del amanecer
12 grados en el Gran Buenos Aires, condiciones casi frías para el mes de diciembre, con temperaturas de entre 8 y 10 grados. Pero toda esta semana sobre Capital Federal vamos a tener condiciones de buen tiempo, con cielo muy poco nuboso. Recién a partir de mañana el viento va a rotar al sector norte y eso va a empezar a dejar temperaturas en ascenso. Mañanas que se van a presentar templadas con máximas que ya van a ser entre cálidas y calurosas normales para esta época del año. Y durante el fin de semana se registraron nuevas precipitaciones no solo sobre la ciudad de Buenos Aires, sino gran parte del centro y norte del país. Lluvias que mejoraron mucho la situación de déficit hídrico que presentaba la región pampeana y del noroeste argentino. Vamos a ver una comparación que se publicó hoy en el Servicio Meteorológico Nacional. Esto es el agua útil, representa el agua que se concentra en el primer metro de superficie. Vean, en el 2022, el 25 de diciembre, el día de Navidad del año pasado, prácticamente la totalidad del territorio nacional con una sequía, con un déficit hídrico impresionante. Y las lluvias que comenzaron durante los meses de primavera del 2023 fueron mejorando muchísimo la situación del campo, de gran parte del centro del país, La Pampa, Buenos Aires. Vean que ya en algunos lugares, como cerca de Dolores, hay excesos hídricos, prácticamente saturación de los suelos. Todo el litoral con mejores condiciones. Solo queda la provincia de Córdoba, sobre todo el oeste, que todavía allí las lluvias fueron deficitarias y que todavía hay sequía. Pero atención, porque sobre el noroeste argentino las lluvias fueron muy impresionantes. Y en algunos lugares de Catamarca, también de Tucumán y del sur de Salta, allí se registraron lluvias impresionantes, lluvias que alcanzaron los 88 milímetros en cortos periodos de tiempo. Y este video se viralizó en las redes sociales porque en la localidad de Rincón, en el centro de Formosa, la lluvia en la alta montaña fue tan fuerte en un corto periodo de tiempo, hizo crecer los ríos de la región, y esos ríos y arroyos que crecieron rápidamente se llevaron puentes, y de hecho la ruta provincial 86 todavía permanece completamente interrumpida. La buena noticia, la suerte, es que si bien la localidad todavía está aislada, no se tuvieron que lamentar ni heridos ni víctimas fatales. Esos que estaban ahí viendo a pocos metros, bueno, tuvieron suerte y el río no se los llevó. Por otro lado, también en Tucumán, en San Miguel, en la capital, lluvias que alcanzaron 140 milímetros. En Aguilares, otras pequeñas poblaciones cerca de la capital, pero hacia el este provincial, también anegamientos repentinos y que están presentando durante el día de hoy un mejoramiento temporario, pero a partir de mañana todo el noroeste argentino va a volver a registrar lluvias y tormentas con precipitaciones que pueden ser muy intensas. El noroeste argentino, normalmente, climatológicamente, la época de invierno presenta condiciones secas. Durante los meses de verano es la estación húmeda, presenta lluvias recurrentes, pero bajo el fenómeno del Niño, los fenómenos de lluvias y de tormentas van a aumentar la frecuencia y la intensidad. Así que atención, porque es un lugar bastante elegido para ir a veranear, a vacacionar al noroeste argentino. Tengan en cuenta que las crecidas y las tormentas van a ser muy recurrentes, sobre todo en el próximo mes de enero. 9:10 de la noche. ¿Cómo viajaste hoy? Quiero que pensemos y repasemos juntos cómo fue esto de tomar un colectivo cuando tuviste que volver a trabajar o ahora para volver a casa. ¿Cuánto va a costar el pasaje de colectivos? ¿Por qué se generan estas demoras que vivimos todos hoy? Cuando volvamos de la pausa, aquí en Noticias a las 20:30 te vamos a dar todas las respuestas. Este y tema y más, como siempre, aquí en este Noti. Ya volvemos. Sí, sabemos que hoy hubo que esperar mucho más para poder subir un colectivo, que los colectivos venían llenos. Este es un escenario que se vivió hoy después de que las empresas de transporte
tomaron la decisión de poner menos unidades a circular en la calle. Hay un porcentaje estimativo que lo calcula en 50% menos de colectivos en la calle. Bueno, aseguran que, por un lado, la inflación, el monto de los subsidios, hace que ya no se pueda mantener el servicio de la misma manera. Y está el tema de la tarifa, además, ¿no? Bueno, el jueves finalmente los empresarios de este sector se van a reunir con el gobierno para pedirles que les suban los subsidios o que corrijan el valor del boleto. Con las tarifas congeladas desde agosto, este conflicto de larga data explotó otra vez y de nuevo se perjudican los pasajeros. A mi hijo perdió 2 trabajos, una entrevista por culpa de los transportes, tanto de provincia como capital. Ya llegó tarde. ¿Ya llegó tarde? Ya llegó 1 hora y pico tarde. Las consecuencias del conflicto que afecta a las líneas de la 1 a la 799 seguían por la tarde. En 11 se veían filas inusuales para un horario de demanda normal. Sé que lo voy a tener que esperar un rato. Se fue uno cuando yo estaba lleno, lo dejé pasar y sé que voy a tener que esperar fácil media hora. Yo vengo de Lomas de Zamora y hoy fácil lo esperé 45 minutos, entre 40 y 45 minutos. Vivo en Avellaneda y noté la reducción de colectiva. Y acá, por lo que veo, también parece que está tardando bastante. Empresarios del transporte automotor afirman que sin subsidios y con los últimos aumentos del combustible contemplados, el boleto debería costar 800 pesos. Yo más de 50 no puedo, no, porque agarro 4 colectivos. Mientras se esperan novedades con los subsidios, las empresas intentarán que en las horas pico no falte el transporte, pero que tampoco falte la paciencia. Bueno, evidentemente vamos a tener que tener algo más que paciencia, porque si la discusión se está dando entre estas dos variables, o se suben los subsidios o se sube el costo del boleto, evidentemente vamos a necesitar más que paciencia. Se lo preguntamos a Mario Vaca, que es el presidente de una de las cámaras empresarias del transporte del CETUBA. ¿Recién el jueves se van a reunir con el gobierno después de esto que se ha vivido hoy en la calle? Hoy nos llegó la citación para el día jueves a las 16 horas en el Ministerio de Infraestructura. Pensé que se iban a reunir antes. No tengo respuesta para eso. Mire, yo tuve una reunión con el ministro y el secretario, que se hicieron reuniones individuales de las cámaras la semana pasada. Conversamos generalidades, nos presentamos, hablamos, pero por supuesto no entramos en detalles técnicos. Y lo que nos dijeron es que se iba a armar una mesa de trabajo para empezar a ver la manera de cómo iban a ir evolucionando las cosas. Y para eso, la primera citación que nos hacen es la del jueves a las 16. Mientras tanto, todas aquellas personas que toman colectivos son aquellas que tienen menos poder adquisitivo, no tienen un auto. Recién escuchábamos a una pasajera que toma 4 colectivos en el día. La situación se vuelve complicada porque si la circulación es menor y los colectivos obviamente vienen llenos, es mucho más complejo viajarlo. ¿Por qué ustedes resolvieron que circule el 50% del parque? Mire, primero le hago una pequeña observación. Nosotros no hemos resuelto que circule el 50%. Bueno, en la práctica... No, claro. No, lo que nosotros hemos advertido ya desde hace mucho tiempo, ¿no?, a este gobierno, ya al gobierno anterior y demás. Déjeme que le explique muy brevemente. El sistema de transporte funciona sobre la base de un cálculo de costos que realiza el Estado Nacional. Determina de esa manera cuál es el costo del sistema, decide a partir de allí qué parte de ese costo pagan los usuarios a través de la tarifa y qué parte la paga el propio Estado a través de los subsidios. El tema es que el cálculo de costos con el cual se están abonando los subsidios hoy y las tarifas hoy está hecho con los precios del mes de septiembre, excepción hecha del caso de la mano de obra. Quiere decir que todos los precios están puestos a valores de septiembre. Y este es un sistema en el cual las empresas de transporte no tienen atribuciones para incrementar ni los subsidios ni las tarifas, porque lo determina, como les dije recién, el propio Estado. Ya en aquel momento nosotros les advertimos, pues lo venimos haciendo desde hace más de 2 años y medio, que el costo del sistema está subvaluado. ¿Por qué? Porque hay 2 o 3 insumos muy importantes, entre ellos, por ejemplo, los neumáticos y especialmente los vehículos, que están subvaluados. Ya en septiembre lo estaban ubicados casi un 50% del valor real de mercado. Imagínese usted el deterioro adicional desde septiembre para acá. La situación es muy delicada con la cual las empresas terminaron la gestión del gobierno saliente.
El gobierno entrante además dispone el tema de la devaluación y el incremento del gasoil que se produjo, y esto produce una situación sobreviniente que complica mucho más una situación que ya venía siendo muy delicada. Mario, distinto hubiera sido esto si las empresas hubieran llegado a una situación económica más sólida al comienzo de este mes. Pero dejaron los colectivos guardados, entonces. Mañana va a pasar a eso lo mismo. le termino esto, Claro. que usted es lo que me preguntó y le pido Exacto. disculpas que al final... No, está todo bien, no se lo preocupe. que están haciendo las empresas es procurar dar la mayor cantidad de servicios que pueden con los ingresos que tienen. Ajá. Los recursos disponibles dan para mantener este nivel de servicio. La otra opción va a ser que en algún momento, si no se racionaliza la oferta, se va a terminar parando el sistema por falta de recursos al ritmo que vamos. Es realmente muy grande el deterioro. Imagínense que el combustible solo en una de las petroleras aumentó ya más del 80%. Y en esto la lo van otra... a plantear en la reunión del jueves. ¿Qué va a pasar en esa reunión? Nosotros tenemos muchas expectativas como usuarios. ¿Qué va a pasar ahí? Nosotros la tenemos como empresas. Bueno, pero ¿qué cosas se creemos ponen sobre que, la mesa? a ver, nosotros vamos a escuchar lo que el gobierno nos propone. Ellos saben bien cuál es la situación, lo hemos planteado reiteradamente, le repito, ya desde el gobierno anterior que lo venimos planteando. Creo que todo el mundo conoce la situación y vamos a escuchar qué propuesta nos hacen, porque esto no se trata nada más que reducir subsidios. Esto tenemos un problema que con lo que tenemos no podemos seguir funcionando, por lo menos en condiciones normales. Por eso la reducción que se ha producido, en algunas empresas se ha reducido hasta el 50%, en otras el 20% o el 30%, cada uno en función de sus posibilidades y procurando estirar la posibilidad de seguir dando servicios. ¿Le van a pedir aumento del boleto? Nosotros vamos a pedir que nos recompongan los ingresos. La decisión de si se hace con aumento de boleto o si se hace con incremento de subsidios es una atribución del Estado. Nosotros lo que necesitamos es tener los ingresos necesarios para prestar el servicio con normalidad. Después el Estado definirá cuál es el método que ellos consideran. Puede ser aumento de boleto, puede ser reducción de subsidio, puede ser baja de impuestos, puede ser una combinación de todo. No lo sabemos. Estamos justo frente a un gobierno que se está sacando de encima muchas atribuciones del Estado, está desregulando la economía y liberando tarifas de otros bienes y servicios. En el caso de que el gobierno en la reunión del jueves le tire la pelota a ustedes para fijar un precio, ¿a cuánto sería el boleto de colectivo? Yo le diría que nosotros no vamos a estar en condiciones de fijar un precio. Yo le puedo decir técnicamente lo que ocurre hoy. Si hoy no existiera ningún tipo de subsidio y tuviera que soportarse el costo de todo el sistema de transporte, nada más que con el valor del pasaje que abonan los usuarios, hoy el costo sería de 800 pesos. El costo del boleto medio hoy, para solventar, insisto, todo el sistema, con 0 subsidios sería 800 pesos el valor medio. Por supuesto, la tarifa mínima valdría seguramente un poco menos y la máxima un poco más. El valor medio sería 800 pesos. Ahora, este es un sistema regulado, es un sistema transparente, todos los costos están publicados en boletín oficial, rubro por rubro, cálculo por cálculo. 800 pesos, ¿ustedes creen que la gente va a seguir haciendo la misma cantidad de viajes o van a caer los viajes? Seguramente los viajes, por lo menos en un comienzo, podrían llegar a caer. Bueno, eso habrá que ir evaluándolo. No hay evidencia empírica de eso, salvo algunos casos como puede ser cuando aumentan los taxis, que pasan estas cosas en los primeros momentos. Pero bueno, lamentablemente el transporte público urbano es un servicio esencial. Entonces, yo no sé cómo pensará el Estado Nacional manejar esto. Yo les digo algo, hasta el año 2002 inclusive, desde el año 1928, el sistema de transporte público funcionó sin ningún tipo de subsidio. Los subsidios comenzaron después de la devaluación de 2001, ante la imposibilidad de transferir a los usuarios el aumento del costo, allí comenzaron los subsidios. Muy tímidamente, y a lo largo de estos 20 años fue creciendo de una manera exponencial hasta el momento que hoy está cubriendo el 90% del costo. En realidad no el 90% del costo reconocido. Si fuera del costo verdadero es todavía un poco más. Es casi una estatización de hecho. Y bueno, lo que pasa es que las empresas son dueñas del capital. Que yo a veces también digo, cuando se habla del servicio público, ojo que el sistema de transporte no es un sistema de gerenciamiento. Las empresas son dueñas del capital, son dueñas de los vehículos, tienen que renovarlos, son dueñas de las terminales, de las instalaciones fijas, de las instalaciones para aprovisionamiento de combustible. Hay una cantidad de cosas que las empresas son dueñas. Entonces, todos estos procesos se les va produciendo una descapitalización muy significativa. Con precios tan desactualizados, ¿son seguras las unidades para viajar?
Por el momento son seguras porque se lleva adelante controles permanentes en las empresas que se hace el mantenimiento. El 90% de las empresas tienen lo que se llama mantenimiento preventivo, con lo cual están pautados los procesos de detención de los vehículos, el mantenimiento, etc. Eso no quiere decir que no exista la posibilidad de que haya un accidente, por supuesto que la hay, pero las condiciones de seguridad están garantizadas. Lo que pasa es que en la medida en que el parque móvil va envejeciendo, bueno, cada vez es más difícil mantenerlo en condiciones y por supuesto que un parque móvil más viejo es más riesgoso que un parque móvil más nuevo. ¿Cuál es la simetría? Y con esto ya lo saludo y le agradezco que nos haya visitado, Mario Vaca de Setúa. ¿Cuál es la simetría que se produce en el costo del pasaje en Rosario, por ejemplo, o en Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires? Porque escuché un rumor que decía que tal vez se quiten los subsidios en la ciudad de Buenos Aires para igualar con el costo de la tarifa en el interior del país. Ahí, mire, ¿cómo sería el tema? Yo prefiero no hablar mucho de lo que no sé. No conozco los detalles de Córdoba, Rosario, etc. Yo lo que le puedo decir es que son muy dispares los sistemas. El sistema de transporte público automotor de la ciudad de Buenos Aires es el segundo más grande del mundo. Es incomparable con cualquier otro de cualquier localidad del interior. De manera que, bueno, por supuesto que el usuario del interior percibe que paga un precio mucho más alto. Yo la justificación ahí ya es entrar más en cuestiones de tipo de política. Esperaremos el jueves a las 4 de la tarde para saber cómo termina esta cuestión. Pero por supuesto hay una enorme expectativa, porque ¿cuánto dijo? ¿800 pesos el boleto? En teoría, si no existiera ningún tipo de subsidio, ese sería el valor teórico de la tarifa técnica. Es un precio muy importante como para tener en cuenta nada más ni nada menos que en el costo del boleto de colectivos. Pero hay otros temas además, Leandro, para tener en cuenta. Hoy hubo un cambio definitivo en el sistema con el cual se realizan importaciones en la Argentina, importaciones para la producción. ¿Cuáles son las novedades? Sí, es un dato muy importante porque involucra a todos los sectores de la economía, desde el parque automotor que necesita importar insumos para las unidades, hasta cualquier industria, cualquier sector de la economía. Se terminaron las CIRAs, y ahora tenemos un nuevo sistema de importaciones que se llama SEDI, Sistema Estadístico de Importaciones. ¿Qué son las SEDI? Básicamente es un padrón donde los importadores se tienen que anotar para comunicar que necesitan hacer una importación, pero no tienen que hacer un trámite burocrático muy engorroso como el que era hasta el día de hoy. Un trámite que pasaba por AFIP, por aduana, por Secretaría de Comercio, muy poco transparente, muy discrecional. Cuando hay discrecionalidad o hay injusticias o a veces también hay casos de corrupción. Bueno, el gobierno anunció hoy que se termina ese sistema, ahora es un padrón donde los importadores se tienen que anotar. La AFIP va a ver la capacidad contributiva y patrimonial de ese importador para ver si puede hacer frente a esto. También porque sucedió el caso de falsas importaciones o importaciones truchas, donde empresas inexistentes intentaban anotarse para acceder al dólar oficial y luego esos dólares iban a operaciones cambiarias blue, al dólar blue, a las cuevas. Bueno, el Estado termina con la CIRA y pone un sistema más fácil, más ágil, con menos discrecionalidad y menos burocracia para que los importadores se anoten. Desde el gobierno dicen, hay dólares para las importaciones, solo se tienen que anotar. Bueno, veremos en los próximos días si esto es así, en un contexto donde el Banco Central sigue con escasez de divisas en sus reservas. Y atención, porque hay un desafío del presidente Javier Milei, quien sube la apuesta al Congreso. Te contábamos hace minutos nada más lo que decía Manuel Adorni, el vocero, esta mañana en conferencia de prensa. Hace minutos el presidente anticipó que si el Parlamento rechaza la posibilidad de aceptar el DNU, si cuestiona la constitucionalidad, él está dispuesto a llamar a una consulta popular, a un plebiscito para que sea la calle, los electores, los que digan que sí, que no. Inmediatamente hay respuesta de los abogados constitucionalistas, quienes afirman que el presidente no tiene esa facultad para poder llamar a una consulta de estas características para el debate de este tipo de temas. De todas formas,
como te lo estamos anticipando, Milei sube la apuesta. Y otro dato importante, los gobernadores son clave para dar o no el respaldo a través de la conversación con diputados y con senadores. El presidente afirmó que él no está dispuesto a avanzar con modificaciones en el impuesto al cheque para variar los porcentajes de coparticipación. Muy atentos a este tema que está subiendo la apuesta de una manera muy intensa. Pero además, ustedes saben que la derogación de 3 leyes que están vinculadas al turismo va a afectar distintas ramas de la actividad. Por ejemplo, lo que ocurre con el turismo estudiantil. Todas las mamás, los papás sabemos la expectativa que tienen los chicos cuando cierran un curso y resuelven hacer el viaje de cierre. Estamos ya en línea con el doctor Martín Antonuzzi, que fue director nacional de agencias de viaje en el pasado Ministerio de Turismo de la Argentina y además es un abogado especialista en Derecho Público. Doctor, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo modifica el sistema en este tipo de cuestiones, en estos viajes, el DNU del presidente Javier Milei? ¿Qué tal, Silvina? Buenas noches para vos y tu equipo. Bueno, el DNU lo que propone con respecto al turismo es la derogación de 3 leyes. De esas 3 leyes hay una que considero la principal, es la 18829, la que regula la actividad de los agentes de viajes. La intención me parece que es precisamente la de desregular la actividad del turismo y tiene un impacto en todo tipo de actividad que realizan las agencias de viajes, entre ellas la de turismo estudiantil. Hay un aspecto entonces que podríamos reparar más general, que tiene que ver con que ya no se van a exigir a las agencias la constitución de un idóneo, que esto es un profesional técnico que responde por la operatoria de la agencia, y tampoco se van a exigir a las agencias la constitución de pólizas y otros deberes de información que tenían constantemente con la Administración Pública Nacional. Eso, por un lado, como parte general. Como parte especial del turismo estudiantil, hay una ley que es la 25599 de turismo estudiantil, que es posterior a la ley de agentes de viajes, pero que el diseño legislativo que ha previsto el legislador para esta ley ata a una a la suerte de la otra. Esto quiere decir que si bien el DNU 70 que propuso el presidente Javier Milei no prevé expresamente la derogación de la ley de turismo estudiantil, sí cae por su inaplicabilidad. Si ustedes, cualquier persona de las que están viendo, entra y busca la ley 25599, va a ver que en su primer artículo ya establece que el funcionamiento de las agencias de turismo estudiantil se va a dar dentro de la reglamentación y dentro del orden de la ley de agentes de viajes. Por lo tanto, de mínima abre la discusión y la litigiosidad sobre qué va a pasar con el turismo estudiantil y las exigencias que la ley le pedía, le requería Ahora, Martín, a las agencias que se manejaban en ese contexto. De una manera muy práctica, mamás, papás, que estamos tratando de ver qué pasa con nuestros chicos, egresan el año que viene, por ahí ya tenían un precontrato, algo firmado, ¿eso se cae? No, lo primero que hay que decir es que el DNU, primero todavía falta que lo convalide el Congreso. Recién hablabas de lo que dicen los especialistas acerca del trámite legislativo. Hay que estar atentos y pacientes a ver qué pasa con el DNU en ese sentido. Eso por un lado. Y segundo, aunque se aprobara la desregulación del DNU, hay que tener en cuenta que eso va a adquirir vigencia de allí para adelante. Es decir, todos los contratos que ya los padres, madres, tutores hayan contratado con las agencias quedan bajo el régimen de la ley de turismo estudiantil. El problema es lo que sucede con los contratos que se firmen después de la posible derogación de estas leyes. Ahí sí carecerían de estos requerimientos y de estas seguridades que otorga la ley. Muy bien. Además tenemos más preguntas. Allí es que Leandro Dario, que es nuestro especialista en materia económica, también quiere consultarte. Recién el presidente Milei acaba de decir, un poco embarrando la cancha, tal vez que en el Congreso diputados y senadores buscan coimas para aprobar o rechazar el DNU. ¿Qué tipo de seguridad jurídica da a un padre que contrata un viaje de egresados, teniendo en cuenta que hay un DNU vigente, pero que lo tiene que confirmar o rechazar el Congreso y que encima el presidente está denunciando esto públicamente? No hay ninguna seguridad jurídica con nada de lo que está sucediendo, lamentablemente, muy lamentablemente. Uno de los aspectos que yo destaco o que me preocupa acerca de
del proceder del DNU es que el sector turístico viene creciendo, viene liderando el crecimiento de la actividad económica en los últimos años, ha roto todos los récords históricos de circulación interna, de ingreso de divisas por el turismo receptivo. Es decir, el sector estaba preparado y está preparado para dar una discusión legislativa madura y moderna acerca de cuál tiene que ser el régimen normativo que regule la actividad tanto para los turistas como para las agencias. Nada de este proceder, que implica arrancar una norma de raíz y no reemplazarla por ninguna, da seguridad jurídica a ningún ciudadano que queda desprotegido. De aprobarse el DNU, independientemente de las versiones, de las acusaciones y ese tipo de rumores que suele haber en la arena política, lo cierto es que hoy las familias en sus casas están viendo cómo hacer para contratar el viaje de egresado o el viaje de estudios de sus hijos, de sus hijas el año que viene, y hoy no tienen esa previsibilidad. Esperemos que prontamente la tengamos para que se ordene un poco esa decisión. ¿Y cómo la suba de precios, la aceleración inflacionaria está impactando muy fuerte en la economía? Se espera una inflación del 30% en diciembre, también enero. ¿Cómo la suba de precios está impactando en la demanda de este tipo de viajes estudiantiles, teniendo en cuenta que puede ser uno de los primeros lugares de donde las familias empiecen a recortar gastos, ¿no es cierto? Los viajes, todo lo que es esparcimiento. Sí. Eso me parece que ya se está viendo, las noticias que vimos estos últimos días de diciembre, más allá de estudiantil, con respecto a los movimientos turísticos, no tienen nada que ver con los movimientos turísticos que estábamos teniendo hasta poco antes de las elecciones, y ni hablar en su comparativa interanual con el año pasado. Este mismo fin de semana, por ejemplo, tomando una ciudad que es icónica para el turismo como Mar del Plata, en este momento está vacía al 30% de su ocupación. El mismo fin de semana, el año pasado, estaba al 90% de su ocupación. ¿Cómo se va a desenvolver el turismo estudiantil? Me parece que hace falta esperar un poco más, porque la temporada de ventas empieza junto con el inicio de la temporada escolar, pero es previsible que haya problemas y que haya alta litigiosidad debido a la inflación y los niveles de inflación que se esperan. El sector turístico de turismo estudiantil ya venía atravesando problemas y venía advirtiendo, venía discutiendo la necesidad de rediscutir la normativa en términos de adaptarla a los niveles inflacionarios y a poder generar contratos que sigan el ritmo de la economía. Esa era la discusión que estábamos preparados para dar, y me parece que la desregulación da un paso para atrás y va a dejar librado a los consumidores y las agencias a un contexto de inflación que me parece que puede dar lugar a o más litigiosidad o más incumplimientos, lamentablemente. Hay países como España, por ejemplo, Italia, Francia, Estados Unidos, Brasil, que han hecho del turismo una de las vertientes de desarrollo económico. El turismo receptivo, que deja sus divisas, dólares, euros, yenes, y también la posibilidad de tener el turismo de los argentinos que salen al exterior o transitan por la Argentina. De acuerdo con los datos que vos seguramente conocés, ¿qué representaba la industria, entre comillas, del turismo para la Argentina y cuál es la proyección que crees puede tener para el próximo año? Bueno, te agradezco la pregunta porque ese es un tema que a mí particularmente lo estudio y me interesa muchísimo. Tiene que ver con la concepción del turismo a lo largo de la historia. Ustedes saben o recordarán que hace no tantos años atrás, y sobre todo en la década del 50, el paradigma del turismo tenía que ver con las vacaciones y el ocio para las clases altas y para las clases más bajas. En todo caso, se hablaba de turismo social en el mejor de los casos. En el medio pasamos por otro tipo de discusión a nivel mundial con respecto al turismo y se suele decir, y todavía se sigue escuchando, esto de la industria sin humo. ¿Por qué? Porque se vio que el turismo tenía capacidad de activar económicamente, de que reactivaba otras industrias que son paralelas y tangentes a la industria del turismo, y que tenía capacidad de crear puestos de trabajo. Incluso esta definición hoy se está poniendo en juicio o se está poniendo en jaque porque claramente el turismo deja una huella. En un parque nacional, cuando entran turistas, hay un impacto, el humano va dejando un impacto. En el turismo de naturaleza específicamente, las reglas que tienen que ver con el cuidado del fuego. Hoy lo que se está discutiendo es mayor reglamentación. ¿En qué sentido? En pensar el turismo como un sector pujante, con capacidad para para impulsar el desarrollo regional en un país como Argentina, que es muy extenso. Esto es fundamental, con capacidad para atraer divisas en un contexto de restricción externa, con capacidad para generar mecanismos de gobernanza y de
y de pensar políticas públicas junto a las comunidades. Hoy la discusión del turismo a nivel mundial, países como Australia, países como España, países como Brasil, que bien vos apuntabas recién, están discutiendo esto, que es un régimen de avanzada y pensar cómo el sector puede hacer para generar cada vez más, primero, desarrollo de la economía y, en segundo lugar, un turismo que sea responsable, que sea sustentable. Muy bien, Martín. Eso es lo que me apena quizás de esta ocasión. No me gustaría que se pierda ese crecimiento que ha tenido el sector para dar esa discusión. Es el doctor Martín Antonuzzi, que ha sido uno de los cuadros, formó parte del gerenciamiento del Ministerio de Turismo y que hoy nos ayuda a pensar en estos cambios que se generan también a partir de la implementación del DNU que desregula la actividad económica. Muchísimas gracias y buenas noches. Y nosotros, cuando volvamos de la pausa, vamos a hablar de más temas, el tiempo, el deporte, todo lo que a vos te interesa, como siempre, aquí en Noticias a las 20:30. Y atención, porque también hay novedades de último momento en la ciudad de Buenos Aires. Fuiste damnificado por el último temporal. Aquí, en el ámbito de la capital federal, Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño, acaba de anunciar que va a haber subsidios para aquellas familias que se vieron damnificadas. En el caso del inmueble, la casa, el departamento en el que vivís, ese subsidio llegaría hasta los 2,5 millones de pesos. Mientras que si tuviste dificultades con tu auto, el subsidio también va a existir, pero con otro monto, 1,5 millones de pesos. Esta es una declaración que se hizo hace muy pocos minutos, es un anticipo. Estamos ya casi yéndonos. Queremos saber, Nacho, cómo terminamos el martes y qué va a pasar con el tiempo mañana miércoles. Bueno, una noche muy tranquila en cuanto al tiempo se refiere. Viento leve del noreste, la presión es de 1014,4, un poquitito alta. La humedad relativa 44%. La noche se presenta más que agradable, 22 grados marca el termómetro sobre la ciudad de Buenos Aires. Y les cuento que mañana viene viento norte y eso significa que vamos a tener un repunte de los valores de temperatura. 23 grados durante horas de la mañana. Mañana amanece a las 5:40. De a poquito se empiezan a cortar los días. Ya se produjo el solsticio de verano y a partir de ese momento, a razón de 1 minuto por día, se empiezan a cortar los días. El cielo mañana parcialmente nublado durante el amanecer. Viento leve del sector norte y en horas de la tarde la máxima puede alcanzar los 30 grados. Tiempo cálido con ambiente relativamente húmedo, 58% la humedad relativa en promedio, viento moderado del cuadrante noreste y se espera mezcla de sol y de nubes para horas de la tarde. Y en la noche va a volver a caer la temperatura, pero poco, 26 grados va a marcar el termómetro aproximadamente a las 9 de la noche con nubosidad en aumento y viento leve a moderado del sector norte. Claro, ya les adelanto que no se esperan lluvias, pero sí un periodo de mucha nubosidad entre la noche de mañana y la mañana del jueves. Muy bien, Nacho, muchas gracias. Hasta aquí te contamos todo lo que pasó y pasa en tu ciudad, el país y el mundo. Mañana vamos a volver a encontrarnos una vez más para hacer juntos Noticias a las 20:30. Chao, buen descanso.